Bien, el espacio interpterigoideo era el que estaba entre los dos pterigoideos, tanto el pterigoideo interno como el pterigoideo externo. Obviamente, como su nombre le indica, por fuera vamos a tener el pterigoideo externo y por dentro vamos a tener el pterigoideo interno. Lo que estoy haciendo más o menos es una síntesis de lo que vamos a ver hoy. Si ahora vamos a empezar con el origen, recorrido. ¿Perfecto? Bien. Más o menos, ahí, eso sería todo el recorrido de lo que es el nervio mandibular, más o menos. ¿Estamos? Entonces es un nervio cortito. ¿Cuál es el territorio de inervación? Dijimos que es un nervio mixto. Tiene una parte sensitiva y una parte motora de inervación. Lo que es sensitiva, vamos a ver que tiene inervación en la dura madre, región mentoniana, labio inferior, geniana, maceterina, vertilla, un montón. ¿Sí? Todos, si quieren copiarlo, copienlo ahora, lo vamos a ir viendo con todas sus ramas, así que es lo mismo. Y la parte motora, uy, y en la inervación motora va a los músculos, que es el temporal macetero, pterigoideo interno y externo, peristafilino externo, músculo del martillo, miloide y vientre anterior digástrico. Ahora vamos a ver todas las ramas, cómo van a uno. Por eso no me gusta tanto dividirlo así en los dos territorios, pero tenganlo a grandes rasgos a dónde va. Vamos a ir, entonces arrancamos. ¿Cuál es el origen real vamos a hacer un recordatorio hacia atrás? ¿Cuál era el origen real del trigémino? Obviamente, teníamos que aclarar una cosa antes. ¿El origen real de qué y el origen real de qué? La raíz sensitiva, en primer lugar, en la cara convexa del ganglio de Gasser Estamos y la hablando del raíz trigémino. motor. Estamos hablando del trigémino, así que a grandes rasgos el trigémino, el nervio trigémino en general. ¿Arrancaba de dónde? El ganglio de Gasser. Sí, en general, ¿cuál es el origen real? El ganglio de Gasser. La raíz motora salía de un núcleo que era llamado un núcleo masticador, que ustedes lo vieron el fin de semana pasado, si no me equivoco. Bien. ¿Se acuerdan de eso? Sí. No, estoy hablando de otra cosa, de los núcleos. Perfecto. Bien, arrancaba el trigémino, llegaba la raíz sensitiva, llegaba al ganglio de Gasser, y del borde del ganglio de Gasser se desprendían las tres ramas que les comenté, oftálmico, axial superior y mandibular. Comenzando con el mandibular, era la rama más externa, que se origina del borde anterior o convexo del ganglio de Gasser, que se va a dirigir hacia el agujero oval, o sea, va a tener una dirección hacia abajo, adelante y afuera, un poquito, hacia lo que es el agujero oval. Ahí se le fusiona la parte motora del trigémino y formaba el nervio mixto, ¿sí? Como les comenté hace un rato, cuando se fusiona la raíz motora con la raíz sensitiva, se abren dos ramas y eso es lo que llaman a veces en los libros plexo de Santorini o plexo de Giraldi. ¿Bien? Se forma el nervio, ahí tenemos el nervio mandibular. Sale por el agujero oval, llega a la fosa cigomática, o sea, va al exocráneo, llega a la fosa cigomática y dentro de la fosa cigomática al espacio interpterigoideo. ¿Bien? Y ahí, 4 o 5 milímetros después, da sus ramas colaterales y terminales. ¿Bien? Recuerden lo que le dije, espacio interpterigoideo, dijimos que estaba entre el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Por fuera el pterigoideo externo y por dentro el pterigoideo interno. Es importante recordar esto porque ahora las ramas colaterales vamos a ver hacia dónde va de acuerdo a estos músculos también y va a pasar por los espacios que estos músculos formaban. No sé si se acuerdan, los espacios que forman los músculos, por ejemplo, el pterigoideo externo formaba a su vez, aparte del interpterigoideo, el pteriocranial y el intrafascicular. ¿Se acuerdan? El intrapterigoideo o el interfascicular, que era entre los dos fascículos. Les estoy haciendo un recordatorio porque es lo que vamos a hablar toda la clase, por eso, chicos. ¿Se acuerdan de la aponeurosis? También teníamos una aponeurosis que era la pterigo-temporomandibular y la aponeurosis interpterigoidea. No, nada. Sí, sí, acordarme me acuerdo. Le tengo que dar una leída a los Algo estudios. va. Bien. Recorrido, como les decía, teníamos el trigémino hasta el ganglio de Gasser y una vez que el ganglio de Gasser nos íbamos al oval con el mandibular que es la marcha externa, se unía al motor, pasa al oval, llega a la fosa cigomática. Por eso el trayecto de fosa craneal media, agujero oval y fosa cigomática. ¿Alguien se anima a decirme las relaciones que puede llegar a tener en cada una de las zonas? Digamos, fosa craneal media, ¿qué se les ocurre? Sencillo, rápido, no mucho que aclarar. ¿Con quién puede estar? Primero que nada, ¿con quién se puede relacionar? Con el ganglio de Gasser. Sí, bueno, con el ganglio gaser, ¿con quién sale al lado de él? El maxilar superior, El nervio maxilar superior, había una arteria, oftálmico.
El oftálmico también puede ser, sí, porque las relaciones no tienen límite. Hay una arteria que está cerquita ahí, que es la arteria Las meningia meninges. menor, la menor. Después teníamos también la gran vena anastomotica trolar, que unía el seno venoso, el seno carnoso, con el longitudinal superior, ¿se acuerdan? Una anastomosis, se llamaba vena anastomosis anastomótica de trolar. Lo que quieran mencionar, hay un nervio que se llama nervio petroso superficial. Bien. Tiene algunas relaciones que les digan al libro, no está malo, pero se les ocurre a ustedes, no hay un límite, acuérdense siempre para las relaciones, no tenemos un límite de vida, hasta acá llegamos. Bien, el agujero oval, ¿con quién pasa? Con la arteria meningia media, menor. Menor. La arteria meningia menor y las venas del propio agujero, venas del oval. ¿Bien? Y en la fosa cigomática, acá es donde yo le dije que está en el espacio interpterioideo, donde tenemos la saponeurosis pteriotemporomandibular, la aponeurosis interpterioidea, la arteria maxilar interna, el plexo venoso pterioalveolar. ¿Se acuerdan? Hay un ganglio, que es el ganglio anexo a este nervio, que es el ganglio óptico. ¿Sí? Acá lo tenemos. A ver, aguarden. Ganglio de Gasser. ¿Sí? Sale el oftálmico maxilar superior, mandibular, sale por el agujero oval, aparece en la fosa cigomática y una vez que llega a la fosa cigomática, 4 o 5 milímetros por debajo del agujero oval, da todas sus ramas. Y este es el ganglio que les comentaba recién, el ganglio óptico, que es un ganglio anexo a este nervio. Es chiquito, no hay mucho recorrido en lo que es nervio mandibular en sí. Acá está. Ven que ni bien sale ya da sus dos ramas terminales y todas sus colaterales. Estas dos ramas son sus ramas terminales. Bien, ¿cuáles son las ramas colaterales del nervio mandibular? Las vamos a dividir en un ramo posterior, ramas externas y ramas internas. Y hay un solo nervio que no dividimos, que es el nervio meningio recurrente. Bien, entonces tenemos el nervio meningio recurrente, el ramo posterior, que es el ramo auriculotemporal, ramas externas, que son 3, temporobucal, temporomasseterino, temporal profundo medio, y los ramos internos, que es el ramo interno, que es un tronco común para el músculo pterioideo interno, para el peristafilino externo y para el músculo del martillo. Bien, y sus dos ramas terminales que estamos viendo acá, el nervio que acá dice alveolar inferior, que es el nervio dentario inferior, y este es el nervio lingual. Bien. El nervio lingual va por dentro y un poquito por delante del nervio dentario inferior, para que los puedan diferenciar. O sea, el que está por dentro es el lingual, que está más hacia afuera, digamos, es el nervio dentario inferior. Estas dos son las terminales. Lingual, como les decía, más hacia adentro, dentario inferior. Son fáciles de reconocer también porque fíjense que el dentario inferior se está yendo a la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Vamos a ver después que el dentario inferior lógicamente va a ingresar en el orificio dentario inferior que estaba en la cara interna de la rama ascendente. Si se acuerdan, un orificio grande que estaba cubierto por las piernas PIX. Entonces tiene que ir hacia afuera y el lingual va por dentro. ¿Qué? A la lengua, claro, sí, por dentro de la lengua. Más fácil acordarse. Bien, ¿por qué esta imagen del cráneo? Si yo les pongo esto, recordarán que es la imagen que usábamos para explicarles lo que eran las aponeurosis. ¿Por qué le vamos a hacer un breve? No les voy a explicar de vuelta las inserciones ni nada, pero lo que más me importa es explicarles la inserción superior de cada uno con dos espacios que tenían nombre propio. ¿Por qué? Porque es por donde van a pasar todas las ramas del nervio mandibular. Entonces, si yo no les explico esta parte, dudo que se me vayan a acordar si yo les vengo con el porus protafítico oxidatorio de Hirtl de la nada. Así que vamos a hablar un poco para recordar. Tenemos una aponeurosis que era más grande, que era la interpterioidea, y una más chica, que era la pteriotemporomandibular o maxilar. La interpterioidea, que tenía una inserción
que iba hacia, desde la cisura del láser, más o menos espina del efenoides, pasaba por dentro del agujero oval, y se iba a insertar en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides, ¿ven? Desde la cisura del láser, pasa por dentro del agujero oval, y llega hacia la base de la apófisis pterigoides, del ala externa de la apófisis pterigoides, y después se insertaba en el borde posterior. ¿Se acuerdan de eso? Y tenía un ligamento que iba de la espina del efenoides a una espina que había ahí en el borde posterior del ala externa, que era la espina de Sibinini. Y ese ligamento era el ligamento de Sibinini. Era un refuerzo del borde superior. Ese espacio entre que era la base del cráneo y el ligamento en sí, el de Sibinini, era la fascia, se llamaba fascia cribosa. ¿Por qué? Porque estaba acribillada. Acribillada, ¿se acuerdan como la fascia del etmoides? La fascia del etmoides, la cara superior de la lámina perpendicular horizontal del etmoides. Horizontal del etmoides, ¿se acuerdan que era cribosa? Porque estaba toda acribillada por lo que eran los cosas olfatorios, no sale. El nervio olfatorio. Los filetes, esa palabra. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso está acribillada. ¿Por qué? Por ramas del nervio mandibular. Por eso fascia cribosa. Bien. Y la otra, la arteriotemporomandibular, tiene una inserción superior similar, nada más que iba por fuera del agujero oval. Entonces, tengan en la mente, tengan aponeurosis interpterioidea, la inserción superior va por dentro. Y con el ligamento y la base cráneo tiene el espacio que es la fascia cribosa. Y la arteriotemporomandibular o maxilar también tenía un ligamento que iba de la espina de la espina del efenoides a la espina de Hirtl, que era el ligamento de Hirtl. ¿Se acuerdan? Y entre este ligamento y la base cránea había un espacio que era el porus proetafítico auxiliatorio de Hirtl. Entonces, ustedes piensen, si son el mandibular y salen acá, y tienen que dar sus ramas. Yo dije que tenía ramas internas y ramas externas. Si yo soy rama interna y me voy hacia adentro, ¿por dónde voy a pasar? ¿Qué voy a atravesar? Si voy hacia adentro. ¿Qué aponeurosis voy a atravesar? ¿La interpterigoidea o la arteriotemporomandibular? La interpterigoidea. La interpterigoidea. Y yo le dije la parte superior de la interpterigoidea era atravesada por la rama mandibular y se llamaba fascia cribosa, ¿se acuerdan? Entonces las ramas internas van a tener que pasar por la fascia cribosa. ¿Y las ramas externas por dónde van a tener que pasar? Por la aponeurosis pterigomandibular. Bien, pterigotemporomandibular. Esa aponeurosis tenía el espacio superior que era el porus crotafítico auxiliatorio de Hirtl. Bien, entonces las ramas externas van a tener que atravesar el porus. O sea, son dos láminas que se les ponen afuera del orificio que rodean el agujero oval. Si yo me quiero ir para afuera voy a atravesar una, si yo me quiero ir para adentro voy a atravesar la otra. Por eso es importante que entiendan el concepto de la inserción de estas aponeurosis, ¿sí? En la parte superior sobre todo. Por eso estamos repasando esto. Yo creo que recuerden lo que era el espacio porus crotafítico, que vamos a mencionar ahora con todas sus ramas, y quiero que recuerden la fase cribosa porque la vamos a mencionar con una de sus ramas. ¿Bien? Vamos. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Acá tienen una imagen de cómo sale del ganglio. A esta altura, esto sería la fosa cigomática, no sé si se ubican. Esto sería la fosa cigomática. Acá tenemos el pterigoide interno, ven que va a la fosa pterigoidea. Y este de acá sería el pterigoide externo. Bien, ¿se acuerdan de eso?
Entonces Sí. sale el mandibular y está en el espacio interpterioideo. Bien, y da sus dos ramas terminales además de sus colaterales. La que está más hacia adentro y adelante, que es esta, es el nervio lingual, y más hacia afuera y por detrás de este, digamos, es el dental inferior, que va en busca de la cara interna de la rama ascendente. Bien, acá tienen las ramas colaterales anotadas, como dijimos, nervio meningio recurrente, las separamos en externas, interna y posterior. Las externas son el temporo maceterino, temporo profundo medio y temporo bucal. La interna es el tronco común para el pterigoide interno, peristafelino externo y músculo del martillo, y la posterior es el nervio auriculotemporal. Y las ramas terminales, como dijimos, nervio lingual y nervio dental inferior. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, algo que no entiendan sobre la fascia? Sobre todo me interesa más que la fascia, la saponeurosis. Es lo que más me interesa que entiendan. Porque ahora el resto lo vamos a volver a ver. El recorrido no hay mucho que entender. Sale el orificio oval y termina. Así que... ¿entendieron bien lo de la saponeurosis? Sí, sí, tengo que repasar nomás. Pues espero que sí. Bien. Vamos con el nervio meningio recurrente. El nervio meningio recurrente se llama meningio porque tiene que ir a las meninges, recurrente porque vuelve. Por lo tanto, cuando sale, sigo aceptando gente, cuando se origina en la fosa cigomática, va a volver a ingresar al cráneo porque las meninges están rodeando el cráneo. Así que tenemos que ingresar al cráneo. ¿Por dónde lo hacen meningio recurrente? Por el orificio redondo menor. Por el orificio redondo menor, perfecto. Ingresa al cráneo por el orificio redondo menor, y una vez que ingresa se va a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior. La anterior va a recorrer el ala mayor del efenoides y se van a anastomosar con una que vimos en la clase pasada, que es el nervio meningio menor, que es el medio, que es rama del maxilar superior. Y la posterior, que va a ir a las cendillas mastoideas. Va a ir hacia atrás, posterior, va a ir hacia atrás y va a las cendillas mastoideas. A ver si me ponemos por esta imagen. No, esta imagen no me gustó para nada. No, olvídate. Ramas externas. Temporo bucal, que se va a dividir, como dice acá, en temporal profundo anterior, bucal. Son nervios compuestos, salvo el temporo bucal y el temporo maceterino son nervios compuestos, o sea que se van a dividir en dos nervios más. Temporo bucal se va a dividir en un nervio temporal, que va a ser el anterior en este caso, y bucal, y el temporo maceterino se va a dividir en maceterino y en temporal profundo posterior, que es el otro que nos queda, porque tenemos aparte el temporal profundo medio. Bien, son los tres temporales profundos, anterior, medio y posterior, y tenemos el bucal y el maceterino. Bien. Vamos a arrancar con el nervio temporobucal. Temporobucal se origina en la fosa cigomática como rama colateral del nervio mandibular, y si es una rama externa va a tener que ir hacia afuera. Si va hacia afuera, ¿qué va a atravesar? El porus. Atraviesa el poro protafítico auxiliatorio de Hirtle. Perfecto. Una vez que atraviesa el poro protafítico auxiliatorio de Hirtle, va a pasar por el hiatus interfascicular. O sea, ¿cuál era el hiatus interfascicular? Interfascicular entre dos fascículos. El único músculo pterigoideo que tenía dos fascículos era el pterigoideo externo. Así que va a ser entre los dos fascículos del pterigoideo externo. Bien, entonces atraviesa, se origina en la fosa cigomática, se dirige hacia afuera, atraviesa el poro protafítico auxiliatorio de Hirtle, se ubica pasa por el espacio interfascicular y se divide en dos ramas. Una rama que es el temporal profundo anterior y una rama que es el bucal. El temporal profundo anterior va a ser ascendente porque va a originarse en la cara externa del músculo pterigoideo externo, se va a dirigir hacia arriba y se va a anastomosar, va a ubicarse en la cara profunda del músculo temporal, entre el hueso y el músculo, digamos, y se va a anastomosar con el temporal profundo medio. Y el nervio bucal, este es importantísimo porque va a aparecer
A ver si primero vamos a ver si no. El temporal profundo medio, acá. Sale por el poro crotofítico buccinatorio de Hirtl, asciende, una vez que se ubica en el espacio interfascicular, asciende y se dirige a la zona temporal, como le dije, entre el músculo temporal y el hueso, por eso es profundo, y se va a anastomosar con el nervio temporal profundo medio. El medio está entre los dos, entre el anterior y el posterior. Bien, por un lado se van a anatomosar, ya les adelanto, se van a anatomosar con el temporal profundo anterior y por el otro con el temporal profundo medio. Por eso acá está el bifurcado, es el medio. Bien, entonces el temporal profundo anterior se anastomosa con el medio. Y en cuanto al bucal, que lo tenemos, me tapan las caritas, que lo tenemos por acá, este es el temporo bucal. Acá se divide, entonces este es el bucal. Bien, lo vamos a tener en el cuadro de inervación de los maxilares, por eso es importante. Se origina entonces en la cara externa también del músculo pterigoideo externo. Se va a dirigir hacia abajo, afuera y adelante, ubicado en la cara profunda del tendón del temporal. A ver si tengo una imagen. ¿No? No. Sí, estoy viendo eso. Acá. No tenemos el tendón del temporal, pero usted va ubicado en la cara profunda del tendón del temporal, ¿sí? El tendón del temporal, acuérdense que bajaba por el borde anterior de la rama hasta lo que sería el trígono retromolar, a uno de los labios del trígono retromolar, al labio externo. Entonces, se ubica en la cara profunda, ya nos vamos acercando a la arcada dentaria, a la zona de la boca. Entonces, desciende en la cara profunda. Va a pasar por entre la bola adiposa de Bichat, que es un acúmulo de grasa que hay en la zona, entre los músculos, y va a llegar a la cara externa del buccinador. Ahí que llega a la cara externa del buccinador, pasa por un reparo que era el triángulo de Hovelack, que estaba formado entre el tendón del temporal y la cara externa del músculo buccinador y una bandeleta que los unía, fibrosa que los unía. ¿Sí? Entonces atraviesa el triángulo de Hovelack, se apoya en la cara profunda, en la cara externa, perdón, del buccinador y se va a dividir en sus dos ramas terminales. Se va a dividir en varios ramos, en ramos internos y ramos externos. ¿Sí? Los ramos externos van a ir a inervar todo lo que es la piel de la mejilla, la comisura, el labio, ¿sí? Y los ramos internos perforan al músculo buccinador y van a inervar la encía vestibular del sector posterior del maxilar inferior y todo lo que es la mucosa geniana, ¿sí? Carrillo también conocido como carrillo. Mucosa geniana o carrillo, si nos ubican. Bien, entonces, por eso aparece en el cuadro de inervación, porque es mucosa vestibular del sector inferior, sector posterior del maxilar inferior. ¿Sí? El nervio bucal. ¿Dudas con el nervio bucal? Sí, el que inervaba la encía vestibular en el sector posterior era el ramo interno, ¿no? Claro, los ramos internos. Ok. Igual, a la hora de preguntarlo y todo, te pueden llegar a preguntar quién inerva la zona, el sector posterior, la encía vestibular del sector posterior, y si la respuesta es simple, es nervio bucal, no les van a preguntar ramo interno del bucal. Bien la aclaración igual, pero te digo como para que sepas la respuesta va a ser bucal directamente. Bien. ¿Alguna otra? Seguimos nomás, entonces temporo bucal. Dijimos temporal profundo medio. A ver si acá tenemos el temporal profundo medio. No, pero tengo una imagen acá que, dentro de todo, se origina obviamente en la fosa cigomática.
va a dirigirse hacia afuera también, porque va a ir a la zona temporal, entonces va a atravesar también el porus catafético oscilatorio de Hittel, como todas las ramas externas tienen que atravesarlo, porque no pueden salir sin atravesarlo. Atraviesan el porus, pero este en vez de ir por el espacio interfascicular, tiene que ir por arriba. ¿Y qué reparo, qué espacio se formaba más hacia arriba con ese músculo también, con el pterigoideo externo? ¿Qué reparo formaba entre la base del cráneo y el haz superior del pterigoideo externo? ¿Pterigo craneal era? Bien, pterigoideo craneal. Hoy estamos con las luces todas apagadas. No solo apagamos las cámaras, sino apagamos las luces también. Hoy no están con vida, hoy me están fallando, hoy no están encendidos. Sí, hoy, hoy sí. Bueno, entonces se dirige hacia afuera, atraviesa el porus catafético oscilatorio de Hittel, va a pasar por el espacio pterigo-craneal, este va pegadito al cráneo, se hace ascendente cuando llega a la zona temporal, se hace ascendente y, como le dije hoy, se tiene que anatomosar con el temporal profundo anterior y con el temporal profundo medio. Entonces se divide en dos y se anatomosa con el temporal profundo anterior y con el temporal profundo posterior. Bien, simple, sencillo. Acuérdense que las ramas externas todas arrancan atravesando el porus catafético oscilatorio de Hittel. La diferencia la hacen después, en este caso, es que el temporo bucal pasa por el espacio interfascicular y el temporal profundo medio lo hace por el pterigo craneal. Y ahora vamos a ver que vemos el otro, que es el temporo maceterino, que también se origina en la fosa cigomática como rama colateral del mandibular, se dirige hacia afuera, atraviesa el porus catafético oscilatorio de Hittel y también pasa por el espacio pterigo-craneal. Y cuando se encuentra en la cara externa de este músculo del pterigoideo externo, se divide en sus dos ramas terminales. Se llama temporo maceterino, se divide en el temporal que nos falta, que es el temporal profundo posterior, y el maceterino, que es otro nervio. Bien, el temporal profundo posterior hace lo mismo que el resto, se dirige hacia arriba a la zona temporal y se va a anatomosar con el que tiene adelante, que es el temporal profundo medio. ¿Sí? Y el maceterino tiene que ir a inervar el macetero. ¿Hacia dónde puedo dirigirme para inervar el macetero? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo puedo comunicarme con la región desde la cigomática a la región maceterina? ¿Qué me comunica? Va por la cara superficial del pterigoideo externo y luego atraviesa la escotadura sigmoidea. Eso, esa era mi pregunta. ¿Cuál era el accidente anatómico que me comunicaba la fosa cigomática con la fosa maceterina, con la región maceterina? Y es la escotadura sigmoidea. Entonces lo que tiene que ir en busca de este maceterino es de la escotadura sigmoidea. Bien, entonces se origina en la cara, se va a desprender de este temporo maceterino, se va a dirigir a la escotadura sigmoidea y va a atravesarlo y va a inervar al músculo macetero. ¿Bien? ¿Dudas? Ramas internas, yo dije que era un ramo para el músculo pterigoideo interno, periestafilino externo y músculo del martillo. Son tres músculos que están muy cerquita, que están en la misma zona, entonces se originan como rama colateral. Puede ser en un tronco común o todas las ramas separadas para ir a cada músculo. Se origina a una arteria que se ubica por detrás, que es la arteria meningia media. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la arteria meningia media salía del cráneo por el redondo menor que está por detrás del agujero oval. Entraba al cráneo por el redondo menor que está por detrás del agujero oval. Por lo tanto, esta rama tiene que ir hacia atrás. Y cuando quiere hacia atrás se la va a chocar. Por lo tanto, se origina por dos raíces que le hacen un ojal. O sea, la envuelven, como en esta la arteria meningia media, esta ramita de atrás y esta ramita de adelante, y forman el aurículo temporal. ¿Sí? Entonces, se origina por dos raíces que le hacen un ojal a la arteria meningia media, se dirige hacia atrás, afuera, de abajo, va a tener que ir a la región parotidia. Cuando tiene que ir a la región parotidia, lo va a hacer a través del ojal retrocondilio de Juara. Pasa por el ojal retrocondilio de Juara, llega a la región parotidia, inmediatamente llega a la región parotidia, se hace ascendente porque va a ser satélite
arteria satélite de la temporal superficial. Entonces, hace lo mismo que hacía la arteria temporal superficial. Se dirige hacia arriba, pasa entre la ATM y el conducto auditivo externo y se divide en ramos para la región temporal, para inervar la región temporal. ¿Bien? Yo me perdí en un momento. Bien. Repito. Después de... ok. Repito, se origina en la fosa cigomática. ¿Cómo se origina? Este es un poco diferente al resto porque se origina por dos raíces que le hacen un ojal a la arteria meningia media. Para que se acuerden, tiene que ir hacia atrás. El nervio braquioperiosteal tiene que ir hacia atrás. Cuando va hacia atrás, se va a chocar la arteria meningia media. Por eso es que le tiene que hacer un ojal. Por eso es que se origina por dos raíces. ¿Bien? Entonces se origina por dos raíces que le hacen un ojal a la arteria meningia media. Se dirige hacia atrás, abajo y afuera, y va a tener que ir a la región parotidia. El paso para la región parotidia es el ojal retrocondíleo de Juara, que era borde posterior de la rama ascendente. ¿Sí? A la altura del cóndilo. ¿Se ubican? Entonces, cuando llega a la región parotidia, inmediatamente se hace ascendente. Cuando se hace ascendente en la región parotidia, pasa entre el conducto auditivo externo y la ATM. Acá, ¿ven? Conducto auditivo, ATM, conducto auditivo externo, ¿sí? Pasa entre medio de las dos. Y se divide en la región temporal en varios ramos que van a inervar la zona. ¿Ahí te ubicaste, Santiago? Sí, ahí me ubiqué. Me había perdido en la parte de que hacía de satélite en la temporal superficial. Claro. Lo que yo le decía, para que recuerden, si se acuerdan de la arteria temporal superficial, si no es en vano, pero la arteria temporal superficial hacía el mismo recorrido en la región parotidia. Ascendía por entre medio del conducto auditivo externo y la ATM y llegaba a la región temporal dividiéndose en varios ramos para la zona. Este nervio va a tener ramas colaterales que van a ser dadas en las regiones que recorre. Entonces vamos a tener ramas colaterales que dan en la fosa cigomática y ramas colaterales que da en la región parotidia. En la región cigomática va a tener anastomosis con el ganglio que está ahí, que es el ganglio óptico. Va a tener anastomosis que son para darle las fibras parasimpáticas, que van a verlo en el teórico del sistema nervioso autónomo 2. Entonces, anastomosis con el ganglio óptico, que tiene función o importancia parasimpática. Anastomosis, o ramo, en realidad no anastomosis, ramo, para la arteria meningia media. Es un ramo vascular. Yo les dije que va para la temporal superficial, entonces ramo para la arteria maxilar interna y la temporal superficial. La maxilar interna también está en la zona, acuérdense que atraviesa el ojal retrocondíleo de Juara. Y en la fosa cigomática, el dentario inferior, que es el nervio que va a dar como terminal mandibular, uno de los nervios que da como terminal mandibular. Bien, como es otro nervio, es una anastomosis con este nervio. En la región parotidia va a dar un ramo articular, un ramo auricular, glandulares para la parotia, importante también, función parasimpática. Si lo quieren anotar, lo de la función parasimpática es, les tiro porque después cuando vean el parasimpático se van a acordar más fácil. También tiene con el plexo simpático de la carótida externa, el que rodea la carótida externa. ¿Bien? ¿Anotaron? Sí. Perfecto. Y nos queda el dentario inferior y nos queda el nervio lingual. ¿Dudas hasta acá de las colaterales? ¿Algo? No sé si son muy fáciles, si están muy perdidos, si no entienden nada, si entienden todo. Si están, si no están. Bueno, yo sigo, mientras no me paren, yo sigo, pero
Si tienen dudas, la idea es que me pregunten, chicos, no se queden con las dudas. Vamos con el dentario inferior. Dentario inferior. Origen, nervio, se origina como rama terminal, como una de las ramas terminales del nervio mandibular. ¿Dónde se origina? ¿Qué Fosa fosa? cigomática. Fosa cigomática. Espacio. Interpterioideo. Interpterioideo, perfecto. Espacio interpterioideo, muy bien. Tiene que ir en busca del agujero dentario inferior, que está en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, si nosotros estamos, imagínense, agujero oval, ¿sí? Estamos en el agujero oval y nos tenemos que ir a la altura del agujero oval, porque acuérdense que el mandibular se divide ahí a 4 o 5 milímetros por debajo del mismo. Entonces, estamos en esa zona, espacio interpterioideo, y nos tenemos que ir hacia abajo, afuera, adelante. Esa va a ser la dirección del dentario inferior. Entonces, adelante, abajo, afuera, y va a alcanzar el espacio pterigomandibular. Alcanza el espacio pterigomandibular. Cuando alcanza el espacio pterigomandibular, se mete en el orificio dentario inferior que estaba en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Una vez que se mete ahí, sigue el trayecto del conducto hasta por debajo de los premolares, donde da sus dos ramas terminales, que son el incisivo y mentoniano. ¿Bien? ¿Dudas del recorrido? Es simple, acuérdense las zonas. Arranca entonces en la fosa cigomática, espacio interpterioideo, se va a dirigir hacia abajo, adelante y afuera, va a alcanzar el espacio pterigomandibular, entre el pterioideo interno y la mandíbula por las dudas, ingresa al orificio que está en la cara interna de la rama ascendente, ingresa al orificio dentario inferior, al conducto, lo recorre en su totalidad hasta por debajo de los premolares. Cuando llega por debajo de los premolares, se divide en los nervios incisivo y mentoniano. Lucas, Sí. estas terminales, el nervio incisivo y el otro era, Mentoniano. y el mentoniano. Respecto al incisivo, ¿da después ramos centrales, óseos, gingivales? Ahora los voy a describir a todos. Ah, Igual, claro, estaba por aclararles. Te lo iba a aclarar después, pero te lo aclaro ya que lo mencionaste. Es muy complicado que un inferior tenga que dar antrales. ¿Por qué antrales no puede dar un inferior? ¿O por qué se te ocurre? ¿De qué viene antral? ¿Para quiénes eran los ramos antrales del maxilar superior, de las ramas del maxilar superior? Para el seno maxilar. Entonces, imagínate que el seno maxilar está en el maxilar superior, estamos en el maxilar inferior. ¿Cómo hacemos? No hay senos. ¿Entendés? Ahí está la cara. Perfecto. Esa era la diferencia que tenía los superiores, lo que inervaba la parte superior del maxilar superior con el maxilar inferior. Porque lo que inervaba el maxilar superior, o los dientes del maxilar superior, tenían que dar a su vez ramos centrales para ir a los senos. Ya que estaba en el hueso, daban nervios centrales. Ahora en el inferior tenemos los mismos, ahora vamos a ver que dan los mismos, sin dar antrales porque no tenemos senos. Bien, ramas colaterales. ¿Cuáles son las ramas colaterales? Tenemos las que da dentro del conducto y las que da fuera del conducto. Estamos siempre en el nervio dentario inferior. Las que da dentro del conducto son, como dijo su compañero, ramos pulpares, óseos, gingivales o periodontales, para los molares y premolares del maxilar inferior. Bien, otro importante que es del cuadro de inervación de los maxilares. Y los que da fuera del conducto tenemos por un lado el nervio miloideo, por otro acabamos de decir que tenemos una anastomosis con el aurículo temporal, y también tiene una anastomosis con el nervio lingual que está ahí al lado, que a veces es única, doble, ¿sí? O sea, 1, 2. Bien, esos son los ramos colaterales que da fuera del conducto. Y aparte de las anastomosis, da el nervio miloideo. El nervio miloideo es un nervio que se origina antes que el nervio dentario inferior ingresa al conducto por el orificio dentario inferior y va a recorrer el canal miloideo, no sé si se acuerdan que también estaba en la cara interna de la rama ascendente, recorre el canal miloideo y se ubica por debajo del músculo miloideo y lo inerva. Aparte de inervar al músculo miloideo, inerva al vientre anterior del digástrico.
¿Bien? Y nos quedan las terminales, que son el nervio incisivo y el nervio mentoniano. El nervio incisivo va a seguir la misma dirección que venía el dental inferior, pero acuérdense que en esta zona, en el sector anterior, no había conducto. Era todo trabeculado óseo, o sea, todo esponjoso. Por lo tanto, el trayecto que recorre es un trayecto intraóseo. Sigue la misma dirección que el dental inferior, pero por un trayecto intraóseo. Y lo que va a hacer es inervar las piezas dentarias del sector anterior, que son los incisivos, central y lateral, y el canino. ¿Bien? Y el nervio mentoniano, acá sí teníamos conducto, así que lo que hace es meterse en el conducto mentoniano, que tiene una dirección que es hacia atrás, arriba y afuera, hacia atrás, arriba y afuera, sale a la cara anteroexterna de la mandíbula y va a inervar la zona del mentón. ¿Bien? Y entre ellos va a inervar a la encía vestibular del sector anterior. Bien, ahí tenemos todo el cuadro de inervación, básicamente. Nos faltaría el piso de boca nomás. Entonces inerva toda la región mentoniana, labio inferior y encía vestibular del sector anterior. ¿Dudas? ¿Preguntas? Perfecto, seguimos entonces. Variantes hay acá, ¿se acuerdan como cuando teníamos en el maxilar superior variantes de inervación? En este caso tenemos variantes, por eso lo doy ahora antes de pasar al lingual y al cuadro de inervación, que son las variantes del nervio dentario inferior, ¿sí? No siempre se presenta de la manera que acabamos de decir. Entonces tenemos 4 variantes del dentario inferior. La primera, bueno, es la opción clásica que acabamos de describir, bien, como un tronco único. La otra opción que tenemos es que sea bifurcado. Y ahí tenemos 2 nervios. ¿Cuáles son los 2 nervios del dentario inferior? Digamos, los 2 nervios que forman el dentario inferior son el nervio dental y el nervio mentoniano. El nervio mentoniano cumple la misma función, o sea, va a inervar la misma zona que el nervio mentoniano de la descripción clásica, y el nervio dental va a ir a todas las piezas dentarias. Por eso se llama nervio dental. ¿Bien? Trifurcado es la otra opción. Y entonces acá tenemos también el nervio mentoniano, que tiene la misma función, la misma descripción. Tenemos al nervio incisivo, que va a ir a los incisivos. Y tenemos al nervio molar, que va a ir a los molares y premolares. Y la otra opción que tenemos es, como teníamos en el maxilar superior, la formación de un plexo. O sea, son varios ramos que ingresan, que forman un plexo e inervan a todas las piezas dentarias. Y de este plexo se desprende el nervio mentoniano, que va a ser el que cumpla la misma función que el nervio mentoniano del resto de las descripciones. O sea, va a ir inervar la encía vestibular del sector anterior, la zona del mentón y el labio inferior. ¿Bien? Esas son las 4 variantes, ¿las anotaron? Por eso también es pregunta de examen. Bastante simple, tenemos por un lado el tronco único, bifurcado, trifurcado o como plexo. ¿Alguno no se entendió alguna de las descripciones? ¿Las podés volver a repetir, por favor? Sí, cómo no. El tronco único es la descripción clásica, o sea, entra el dentario inferior, da como ramas colaterales nervios para los molares y premolares, y después da como damas terminales el incisivo y mentoniano, que el incisivo va a ir a las piezas dentarias del sector anterior, y el mentoniano que va a ir a la zona del mentón, a la encía vestibular del sector anterior y al labio inferior. Esa es la opción clásica, la descripción clásica como tronco único. Si nos vamos al tronco bifurcado, van a ser 2 nervios. El nervio mentoniano, que cumple la misma función,
y el nervio dental, porque va a todas las piezas dentarias. Es un nervio que ingresa y va a todas las piezas dentarias, molares, premolares, incisivos, caninos. ¿Bien? La trifurcada, que ya pasan a ser tres, que tenemos incisivo y molar. El incisivo va a incisivos y caninos, el molar va a molares y premolares. Y la última opción es el plexo dentario inferior. El plexo dentario inferior son varios ramitos que van a inervar a todas las piezas dentarias, del cual se va a desprender el nervio mentoniano, que va a ir a inervar lo mismo que inervaba en las descripciones anteriores. Zona del mentón, labio inferior, encía vestibular del sector anterior. ¿Dudas? No. No, Lucas, vamos. Perfecto. Vamos con el nervio lingual. Si no tienen duda, vamos con el nervio lingual. El nervio lingual también se origina como rama terminal del nervio mandibular, fosa cigomática, espacio interpterioideo, hasta acá todo lo mismo, porque están todos en el mismo lugar. Se va a dirigir se va a ubicar por delante y por dentro del dentario inferior, les comentaba hoy. A ver si lo encontramos. Wait, acá. Bien. Dentario inferior y nervio lingual. Nervio lingual se origina en la fosa cigomática, espacio interpterioideo, por dentro y por delante del nervio dentario inferior. Se dirige también hacia abajo, afuera y adelante. Va a llegar a la zona también va a llegar a la zona pterigomandibular, al espacio pterigomandibular. Va a pasar por debajo de la mucosa del piso de boca, en la zona de lo que es el tercer molar. Va a ingresar en el hiatus submaxilar, apareciendo en qué celda. Paso el hiatus submaxilar, ingreso a la celda sublingual. Bien. Una vez que llega a la celda sublingual, cruza en X la cara superior del conducto de Wharton y alcanza la lengua por su cara ventral, o sea, si ustedes miran una boca, la cara de abajo, o sea, la que mira el piso de boca. ¿Bien? Alcanza la cara ventral de la lengua. ¿Repito? Sí. Bien. Fosa cigomática, origen como rama terminal del nervio mandibular, en el espacio interpterioideo, va a ir hacia afuera, adelante y abajo, va a llegar al hiatus o espacio pterigomandibular, ubicado siempre por delante y por dentro del nervio dentario inferior. Va a pasar por debajo del piso de boca, de la mucosa del piso de boca. Va a pasar a la altura del tercer molar, sería eso. A ver si tenemos imagen. Acá, a la altura del tercer molar, ven, pasa por debajo, esta es la mucosa que está cortada, pasa por debajo de la mucosa, a la altura del tercer molar, pasa por el hiatus submaxilar, cruza la cara superior del conducto de Wharton y llega a la cara ventral, pasando el hiatus submaxilar se encuentra en la celda sublingual y alcanza la cara ventral de la lengua. ¿Ahí bien? Sí. Perfecto. Acá lo tenemos de vuelta. Y acá es importante
lo que quiere describir, bien, el ganglio submandibular o submaxilar. A ver si está el ganglio submandibular. Bueno, por ahí. Bien, tiene ramos colaterales y ramos terminales. Ramos terminales van a inervar la cara ventral de la lengua, la cara dorsal de la lengua por delante de lo que era la B lingual. Va a inervar el piso de boca, de ahí la que tenemos en el cuadro de los maxilares. La encía lingual. ¿Sí? Todos los ramos terminales que se dividen, inerva todo eso. Cara ventral, cara dorsal por delante de la B lingual, piso de boca, encía lingual. ¿Bien? Y lo importante son los ramos colaterales también, que tiene ramos con el cuerda del tímpano, ese tiene una función, una importancia funcional desde el punto de vista parasimpático, también como hoy. También tiene la importancia de las fibras gustativas, lo que hace el cuerda del tímpano es darle las fibras gustativas al nervio lingual, para que éste las lleve a la lengua. Bien, vamos a ver ahora cuando vemos el facial, el cuerda del tímpano, y vamos a ver la anastomosis que le hace con el lingual, y eso es donde le da las fibras gustativas para que las lleve a la lengua. Tiene anastomosis con el dentario inferior, con el miloioideo, que están ahí todos los dos, con el hipogloso, que es el que va a ir a los músculos de la lengua. Va a tener la importancia acá, va a tener unos ramitos de importancia también parasimpática, que son el submandibular o submaxilar y sublingual, que van a ir a los ganglios respectivamente, a los ganglios submaxilar y sublingual. Y no más. ¿Dudas? Acá están las ramas colaterales, nos como cuerda del tímpano, nervio dentario inferior, nervio miloioideo, hipogloso, ramo para el ganglio submaxilar o submandibular, y ramo para el ganglio sublingual. Vale, infiltros mucosos, para la mucosa de todo lo que mencioné. ¿Qué es esto? ¿Ven? Esto es lo que les decía hoy. Este es el cuerda del tímpano, que lo vamos a ver en un ratito, y hace una anastomosis con el nervio lingual, dándole las fibras gustativas. Esa es la importancia que tiene esta anastomosis. La B lingual, por delante inerva la cara ventral, el piso de boca, la encía lingual. Bien, y nos queda por último, para terminar con el mandibular, la inervación del maxilar inferior. ¿Alguien se anima a describírmelo rápido? O como le salga, pero que me diga algo de la inervación. ¿Quién va en cada lugar? Este es mucho más fácil porque no tiene variantes con respecto al maxilar superior. Hoy estamos apagadísimos, chicos. Sector anterior, nervio mentoniano. Sector posterior, nervio bucal, de la encía vestibular. Dentario inferior va a ir para atrás, a los dientes. Nervio incisivo va a ir a la zona anterior. Y al piso de boca, nervio lingual. Bien. ¿Dudas?